La industria de la carne está repleta de prácticas terribles. La lógica es siempre la misma. La carne y otros productos animales son un negocio, y para que la industria pueda ser económicamente competitiva, hay que buscar maneras de aumentar la producción a como dé lugar, incluso si esto significa tratar a seres vivos y sintientes de formas crueles e inhumanas. En este video quiero contarte sobre una práctica no muy conocida que se aplica en la producción de un tipo de animales para consumo humano de los que poco o nada se habla o piensa: los crustáceos. La técnica en cuestión es conocida como ablación del pedúnculo ocular, que en términos menos científicos significa básicamente sacarle los ojos a un crustáceo hembra, ya sea un camarón, un cangrejo o una langosta. Esta técnica se utiliza en prácticamente todos los criaderos industriales de crustáceos desde los años 70 y ha sido crucial para que estas industrias puedan ser económicamente viables en el mundo moderno. Ahora quizás te preguntes, ¿en qué consiste y por qué se realiza esta técnica? ¿Qué valor comercial puede tener sacarle los ojos a un animal? Verás, a diferencia de la mayoría de los animales que tenemos nuestros ojos insertos en una cuenca, los ojos de los crustáceos se encuentran en una estructura con forma de tubo que sobresale de sus caras, conocida como pedúnculo. Es en este pedúnculo que se produce una hormona que inhibe la producción y maduración de ovarios en las hembras cuando no se encuentran en la temporada de reproducción. Por tanto, remover el pedúnculo, y de paso el ojo, tiene como efecto que no se produzca esta hormona y que la hembra pueda generar óvulos de forma rápida y permanente. Y hembras que están desovando permanentemente se traduce a su vez en que la fábrica pueda producir más y ser más competitiva económicamente. La ablación del pedúnculo ocular se suele realizar sin anestesia. Existen diversos métodos para realizar la ablación, pasando por simplemente aplastar el pedúnculo con los dedos, cortar los ojos con una navaja, cauterizar el pedúnculo con una herramienta caliente o ligar el pedúnculo con un cordel apretado hasta que el pedúnculo se caiga solo después de un par de días. Todas estas técnicas suelen realizarse sin anestesia, ya que la ciencia aún se debate sobre si los crustáceos son capaces de sentir dolor. La ablación del pedúnculo ocular es una técnica muy criticada por grupos animalistas, especialmente porque existen alternativas económicamente viables que no involucran sufrimiento animal. Por ejemplo, se ha visto que dar a los crustáceos comida abundante y nutritiva o aumentar la proporción de hembras a machos en un tanque incrementa considerablemente la tasa de reproducción de los animales. Además, se ha visto que las hembras cuyos pedúnculos oculares son removidos tienen una tasa de mortalidad hasta 3 veces mayor, peor calidad de vida, suelen producir huevos de peor calidad y sus crías son de menor tamaño y más propensas a las enfermedades, lo cual aumenta el uso de químicos y antibióticos por parte del criadero. En definitiva, la ablación del pedúnculo ocular en los crustáceos es una técnica cruel y posiblemente innecesaria. En Europa, por ejemplo, la técnica está prohibida para que el producto pueda ser considerado orgánico. De todas formas, la existencia de esta técnica demuestra que la industria de los productos animales conlleva sufrimiento para más seres vivos que solo vacas, cerdos y gallinas, que son de los que más se habla, sino que hasta seres pequeños como los camarones también sufren. Si este video te gustó, dale like y suscríbete para más videos de educación ambiental. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.